Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie de puntos teológicos con relación a la iglesia. Eclesiología, hermanos, es el tema principal. Podría yo decir que de toda la Biblia es el tema principal para nuestros días, en la edad presente. La edad presente es la iglesia, somos la iglesia. Y por eso escogimos para empezar a proyectar estos mensajes, porque la iglesia, que es la presente dispensación, es lo que más nos atañe, es lo que más nos interesa. Cómo se inicia la iglesia, cómo debe de vivir la iglesia, qué es lo que debe de creer la iglesia, en todos los aspectos. Decía el hermano Gabriel la semana pasada, las cosas que creemos, la iglesia, son las que debemos de enfocarnos, y esa es la fe de los cristianos. No nada más la fe de creer en Cristo, pero la fe en la palabra de Dios en cuanto a la doctrina cristiana. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio y ahora vamos a ver la iglesia y su conducta. La conducta de la iglesia, hermanos, debe de ser trazada conforme a la palabra de Dios. No conforme a la gente opina o la gente cree o conforme a la ética universitaria o la ética de instituciones gubernamentales. No, la familia de Dios, que es la iglesia, tenemos unos escritos en la palabra de Dios que se llama la doctrina cristiana, la doctrina para los cristianos, en la que nosotros debemos de estar enterados y sujetarnos a ella. Una persona que se dice ser cristiana y no se sujeta a la palabra de Dios va a tener muchos problemas en su vida. Los problemas en las iglesias consisten en que los cristianos no nos sujetamos a la palabra de Dios, no nos sometemos a la palabra de Dios, ni queremos vivir conforme a la palabra de Dios. Si hay problemas en los matrimonios es por lo mismo, si hay problemas en la vida individual es por lo mismo, porque no nos sujetamos a la palabra de Dios. Y tanto el padre de una familia se debe de sujetar a la palabra de Dios, como la mujer se debe de sujetar a la palabra de Dios, como los hijos se deben de sujetar a la palabra de Dios. Y si no nos sujetamos a la palabra de Dios, nos vamos a acarrear disciplina y corrección del Señor, si somos sus hijos. Amén. Vamos a tocar el primer punto, y el primer punto tiene que ver con someternos a la palabra de Dios. Les voy a leer Romanos capítulo 13, verso 1 y 2 como introducción. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí la condenación para sí mismos es el castigo de que llevamos cuando no nos conducimos conforme a la palabra de Dios. Aquí sométase toda persona a las autoridades superiores. En los gobiernos, en los estados, en los municipios, hay gobiernos y hay que someternos a ellos, porque la palabra de Dios nos manda que nos sometamos a las autoridades. Sobre todo siempre existe la cuestión, dice, pero si es una autoridad corrupta y si es una autoridad... No importa cómo sea la autoridad que nos gobierne, ya sea local o estatal, municipal o federal, nosotros los cristianos debemos de hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Y si hacemos nosotros lo que la palabra de Dios nos dice, no vamos a tener problemas. Voy a ir a la institución familiar. La institución familiar fue instituida por Dios, no es una institución que el hombre haya creado o originado. La familia de papá y mamá y los hijos son instituidas por Dios. No nada más hemos sido creados por Dios desde Adán y Eva y Caín y Abel, pero sucesivamente toda la raza humana venimos de Adán y Eva. Y que ahora estemos en Cristo, pues es una gran bendición. Y si estamos en Cristo, somos una nueva criatura, una nueva creación de Dios. Pero aquí el punto que quiero enfatizar es que nos debemos de someter a Dios. Cuando una persona se somete a Dios, se está sometiendo a la palabra de Dios. Si una persona se le dice, mira, la palabra de Dios enseña a ti y a mí que creamos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador.
Si esa persona dice, no, pues a mí no me interesa lo que la Biblia dice, pues ese va a ser un problema muy serio para él en su vida. ¿Por qué? Porque no está aceptando la oferta del regalo de Dios para el perdón de sus pecados y la vida eterna. De ahí que una persona, el problema del mundo está en que no se sujeta a la palabra de Dios, rehúsan creer en el Señor Jesucristo. Pero ahora estamos viendo ya como cristianos de que debemos de someternos a la palabra de Dios. Y vamos a abrir ahí en Tito. Los que tengan sus Biblias, no se malacostumbren a no traer sus Biblias ya, nada más porque traen sus celulares. Ya me da tristeza ver que no traen las Biblias algunos de ustedes. Por favor, las buenas costumbres hay que seguirlas. Y la buena costumbre de traer nuestras Biblias, aunque estén viejitas, arrugaditas, hay que seguirlo haciendo, hermanos. Amén. En Tito capítulo 2, hay una instrucción que hemos estado estudiando en casa y me pareció magnífico este capítulo 2. Dice así: pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que debemos de hablar los cristianos. No nada más hablar lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, sino saber lo que es la sana doctrina en todo. Y de eso debemos de hablar, la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Quiero hacer aquí un énfasis. Mucha gente se burla del cristianismo por alguna pareja o alguna mujer o algún hombre que se dicen ser cristianos y que solamente Dios sabe si son, pero que muchas veces no hay ninguna sujeción a la palabra de Dios de esa mujer, de que se respete a su marido, de que ame a su marido, de que ame a sus hijos y que haga lo que su marido le dice. Y aquí claramente dice, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y mucha gente incrédula blasfema la palabra de Dios a causa de alguna hermana que no se sujeta a su marido. Y es triste ver que hay muchísimos ejemplos que pudiéramos señalar, que hemos visto a través de los años, ya como cristiano o como pastor, que en realidad es verdad. Los sufrimientos más grandes que yo he visto en las iglesias, incluyendo mi propia vida, es la falta de sujeción y de sometimiento a la palabra de Dios. Cuando hay problemas en un matrimonio, ya sea del uno o del otro, es porque uno o los dos no se están sujetando a la doctrina cristiana que Dios establece en su palabra. Y no le echemos la culpa a nadie, hermanos, porque muchas veces somos muy buenos para culpar a los demás. Y decimos, no, es que mi marido, no, es que mi mujer, no, es que mis hijos, no, es que el pastor, no, es que los diáconos, y nos vamos echándole la culpa a los demás de nuestra propia responsabilidad de sujetarnos a la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, empezando con los hombres a ser amorosos con nuestras esposas y con nuestros hijos. Y por eso es, hermanos, que es muy importante que si nosotros queremos dar un buen testimonio allá afuera de que somos hijos de Dios, de que somos de Cristo, empecemos si es que ya no lo hemos hecho. Digo, gracias a Dios que algunos de nosotros nos está cayendo el 20 finalmente y estamos sujetándonos más y más a la palabra de Dios en esta congregación, en esta iglesia. Amén. Y así quiero que continuemos. Yo quiero tener de aquí familias que están sujetas, que se someten a la palabra de Dios y que no le dan ocasión al enemigo a nada para que los critique. No caemos en el lazo del diablo. Amén. Verso 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Aquí los jóvenes, Tito era un joven en la iglesia primitiva y era un discípulo
de Cristo que estaba siendo discipulado a través de la vida del apóstol Pablo. El Espíritu del Señor utilizó al apóstol Pablo para discipular a muchos hermanos. Buenos días, bienvenidos. Entonces, esto es muy importante, hermanos, muy importante. Voy a repetir con relación a los jóvenes. En relación a los jóvenes. El verso, estoy en Tito, capítulo 2. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Los jóvenes también en las iglesias necesitan ser prudentes, porque a veces, no nada más los jóvenes, pero todos los adultos y todos abrimos la boca y abrimos la boca de más, y en una forma incorrecta. Y debemos de ser prudentes. Y sobre todo si estamos enseñando, somos líderes en la congregación, debemos de ser ejemplo para los demás. Verso 8, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Aquí viene otra vez la palabra sujeten. Que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí, hermanos, es importante que todo cristiano sepamos la sana doctrina y adornemos con la sana doctrina la conducta de nuestras vidas. La conducta de nuestras vidas, la suya y la mía, para Dios es muy importante. Y si es para Dios importante que usted y yo tengamos una vida saludable espiritualmente, una vida saludable físicamente, una vida saludable emocionalmente, debemos de sujetarnos a la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante. El verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y ahí es donde está la autoridad de un predicador, ya sea joven o viejo. La autoridad de un predicador consiste en dos cosas, básicamente. ¿Qué tanto conoces de la palabra de Dios con relación a la sana doctrina, principalmente como cristiano? ¿Y qué tanto vives eso que conoces y que predicas? En esas dos cosas se encierra todo, hermano. Y cuando un predicador, su conducta es irreprochable, su conducta es de lo mejor, ese predicador va a ser honrado por Dios. Ese predicador le agrada a Dios. Y ya sea usted, o sea yo, o sea cualquier hermano, en donde quiera que se predique la sana doctrina cristiana, porque muchas veces sabemos mucho y hablamos mucho, pero no actuamos conforme a lo que sabemos. Y aquí el Señor está diciéndole a Tito y a todos los titos y a todas las titas que nos comportemos como es correcto delante de Dios. Amén. Entonces pasamos al punto 1, someternos a la palabra de Dios. Sométase, decíamos en Romanos 13, 1, 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y todas las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Y aquel que se revela por Dios se acarrea condenación para sí mismo. No lo dije exactamente, pero les doy a entender lo que ya leímos. Ya lo leímos. Cuando una persona no se somete a la palabra de Dios, en su relación matrimonial, en su relación como individual, en su relación como hijo o como esposa o como esposo, si no se somete a la palabra de Dios, se va a acarrear problemas para él mismo, para ella misma. Acordémonos que somos hijos de Dios y Dios nos trata como a hijos, y no hay ningún padre que no corrija y discipline a sus hijos. Y Dios, como nuestro Padre, Él nos corrige y nos disciplina cuando nosotros no andamos como a Él le agrada. Amén. Punto 2. Someternos, sujetarnos. Vamos a seguir con el tema.
la iglesia se debe sujetar a la palabra de Dios. La iglesia se debe de someter a la palabra de Dios. Punto 1, debe sujetar a la palabra de Dios. Vamos a leer ahí en Colosenses, capítulo 3. Amén. Dice la palabra del Señor, verso 18 del capítulo 3, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Si vemos aquí en estos versículos, que son muy poquitos, está un orden de sometimiento, de someterse. Cuando una persona se somete, vamos a hablar el ejemplo del policía. Cuando un policía va a su trabajo y a hacer su trabajo ya en el field o en el campo de donde va a trabajar, ¿qué sucede cuando una persona que se le dicen alto y no hace el alto? Normalmente le dicen que le vuelven a repetir que haga el alto. Le dicen, levante las manos, y no levantan las manos. Y he visto tristemente que allá en Estados Unidos, últimamente han matado a algunas personas, ya sea que porque no entiendan el inglés, o porque anden drogadas o alcoholizadas, y no hacen caso a las órdenes que se les da del policía, y les disparan, y los han matado. Han matado a algunos por no someterse a la autoridad del policía. Entonces, aquí si la mujer está sujeta a su marido, no va a tener ningún problema. Dice que casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La importancia de esto, hermanos, hermanas, es de que usted no tenga problemas ni con Dios, ni con su marido, ni con su suegra, ni con sus hijos, ni nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le está enseñando a usted que usted se debe de sujetar a su marido. Y punto. Que lo que diga su amiga, que lo que diga fulanita, que lo que diga la televisión, lo que diga este libro, este consejo, no les haga caso. Hágale caso a Dios en su palabra. A Dios es al que le debemos de hacer caso. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí empieza la responsabilidad del marido de ser tierno y amoroso con su mujer y no causar que ella se provoque a enojo y que le falte el respeto. Pero acordémonos de una cosa muy importante, la individualidad en cuanto a la responsabilidad de someternos y sujetarnos a la palabra de Dios es lo que debemos de hacer. Yo me debo de someter a la palabra de Dios no porque mi esposa lo está haciendo. Yo me voy a someter a la palabra de Dios porque es mi responsabilidad ante mi Creador, ante mi Salvador, ante mi Dueño. Y por eso me debo de someter a Él. ¿Por qué? Porque luego empiezan los problemas que decía a la introducción. Le empezamos a echar la culpa a todo mundo. No, pues tú no me haces caso. No, pues, y hay problemas. Y si cuando la mujer se somete a la palabra de Dios y el hombre se somete a la palabra de Dios, no hay problema. Porque el hombre es amoroso, es paciente, es proveedor, le da buenos consejos a la mujer es obediente, le hace caso en todo y no hay problemas. Los problemas están cuando no hacemos caso. Y eso es el problema que existe y que ha existido en los problemas de separación, de divorcio, de todo eso, porque hay muchos hombres abusivos, machistas, golpeadores, que ofenden a sus parejas y luego no quieren que les falten al respeto y luego no quieren que los dejen. Y hay muchísimas mujeres que también son iguales, son golpeadoras, son groseras, son vulgares, son liberales, quieren estar ahora con uno y mañana con otro y luego con otro y eso no se vale, eso no se vale. Tenemos que ser como cristianos, ser respetuosos y ser hombres de una sola mujer.
y ser mujeres de un solo hombre, porque ese me lo dio Dios y voy a someterme a la palabra de Dios y voy a ser amorosa, voy a hacer todo lo que la palabra de Dios me manda, que sea con mi esposo y que sea con mis hijos. Amén. Vamos a ver la otra cita bíblica, por favor, ahí en Efesios, ¿sí? Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Las casadas, capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. O sea que así, si usted está sujeta a Cristo, va a estar a su marido. Si no está sujeta a Cristo, no va a estar sujeta a su marido. Como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los ten a sus maridos en todo. Aquí cuando dice la palabra en todo, como que no le gusta a muchas hermanas. Muchas hermanas dicen, no, yo sí me sujeto a mi marido, pero nomás en esto y en esto y en esto y en esto. Ellas escogen en qué sujetarse a su marido. Y cuando la palabra de Dios dice que se sujeten en todo, es en todo. En el hogar, en la iglesia, fuera de la iglesia. Si yo fuera mujer y mi marido me dijera, no puedes ir, no vas a ir, no quiero que vayas al centro comercial hoy, o no quiero que vayas al cine. Y digo yo, el cabo ahorita se va a ir y me voy al... ¿Estaré sujetándome a la autoridad de mi marido? Por supuesto que no. Y eso es lo que pasa, que en muchas parejas tienen muchos problemas, unos menos, otros más, por la desobediencia a la palabra de Dios. Muchas veces no saben las hermanas, o no saben los hermanos, o no se les enseña que la línea de respeto establecida por Dios es muy clara. ¿Quién no entiende que el jefe del hogar es el marido? ¿Quién no entiende? Es claro, hasta la gente que no tiene a Cristo entiende y sabe que el papá es la última palabra. Lo que dice papá, eso es. Pero hay mujeres que dicen, no, yo también, y que yo también, y desplazan al marido, le quitan la autoridad del marido, y luego quieren ser papá y mamá. Y eso no es correcto delante de Dios. Y tampoco es correcto delante de la sociedad. El marido debe de ser el marido, y la mujer debe de ser la mamá, la esposa, y los hijos deben de ser los hijos. Pues ahora tristemente vivimos en una sociedad aquí en México, en mi país, donde los hijos son los que mandan. Los hijos deciden cuándo comen y qué comen. Los hijos deciden a dónde quieren ir y a dónde no quieren ir. Los hijos, en vez de que papá diga, no. Aquí en el hogar, en la familia, se va a hacer así, 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 así. Y que la mamá diga, así es, como dice tu papá, así es. No, los hijos no deben de comer a la hora que ellos quieren o comer lo que ellos quieren, deben de comer lo que papá y mamá les dicen que coman. Los hijos no deben de ir y venir a la hora que quieren sin que tengan la autoridad del papá. Si el papá los deja, bien, si el papá no los deja, bien. Necesitamos corregirnos, hermanos. Los que tengamos que corregirnos, hay que corregirnos. No se nos olvide que la palabra de Dios nos es dada para que sepamos, para que nos corrijamos, para que nos instruyamos. Dios quiere que lo hagamos. No es nada más cosa mía. No es cosa mía. Yo debo de sujetarme a la palabra de Dios como padre, como abuelo, como esposo. Debo de sujetarme a la palabra de Dios, como igual que ustedes. Amén. Dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese arruga ni mancha ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Miren, hermanos, con esto concluyo este punto. Con esto que voy a decir, esto es muy importante. Cuando un marido ama a Dios y ama la palabra de Dios, va a ser un marido que la mujer y sus hijos lo van a respetar y lo van a querer demasiado. Porque es un marido paciente, es un marido sabio, es un marido amoroso con su esposa, es un marido que corrige a sus hijos, los disciplina con amor, pero con firmeza, y es un marido que se somete a la palabra de Dios. Cuando una mujer ama a Dios y ama la palabra de Dios, se va a sujetar a la palabra de Dios. Cuando decimos que amamos a Dios y no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, nos estamos constituyendo mentirosos. Porque mentimos, porque si amamos a Dios, vamos a amar su palabra. Lo que dice es como cuando yo digo que amo a mi papá. Si yo amo a mi papá, debo de hacer lo que mi papá me diga. Si yo amo a mi madre, como en realidad lo amo, si mi madre me da una orden que yo haga, yo la debo de acatar. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Y porque amo a mi madre. Y porque amo la palabra de Dios. Y honrar a mi padre y a mi madre es un mandamiento de Dios para mi vida y yo lo debo de hacer. Y hay hijos que no honran ni a su padre ni a su madre y no les importa. Hay hijos incluso en las iglesias que se desvelan, que se embriagan, que se andan prostituyendo y que andan viviendo una vida desordenada y no quieren que nadie les diga nada. Por eso hay muchas iglesias vacías, porque se pasan toda la noche fuera viviendo una vida desordenada y no quieren saber nada de Dios, porque no quieren que nadie les redarguya, ni les corrija, ni les instruya lo que es recto, lo que es honrado, lo que es puro, lo que es decente, lo que es amable. Necesitamos, hermanos, en realidad, como iglesia de Dios, como familia de Dios, someternos a la palabra de Dios, sujetarnos a la palabra de Dios y conducirnos de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ver otros pasajes ahí que están en Primera de los Corintios, capítulo 14. Este también es un tema muy, muy delicado en la iglesia, muy delicado. Y muchos verdaderamente no tenemos el valor espiritual, moral, a veces, de hablar de estos puntos, porque no es muy popular y no queremos hablar de ello para que no se enojen con nosotros. Pues le voy a decir una cosa, yo he escuchado a hermanos que como yo, como un servidor, y algunos de ustedes también los he escuchado, que ustedes respetan más lo que Dios dice que lo que la gente piensa. Y eso es lo que debemos de respetar, lo que Dios dice acerca de nosotros, acerca de otros, y no lo que la gente piensa de nosotros o de otros. Aquí tiene que ver también con la sujeción de la vida del hogar, la mujer. Verso 34 al 35, nomás 2 versículos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ah, caray, ¿cómo que yo debo de estar callada? No quiere decir que usted no hable en la congregación. Quiere decir que no esté interrumpiendo a los que estaban predicando. El orden, aquí se trata del orden en la iglesia. Y el orden en la iglesia tenía que ser respetado, y obviamente que había muchas mujeres que no respetaban. Igualmente que hombres. En el contexto de Corintios, de lo que estamos leyendo, se trata del orden en la iglesia. ¿Y qué pasa en la actualidad con las pastoras en la iglesia, con las predicadoras en la iglesia? Que tienen a los maridos, las que tienen maridos, los tienen allá sentados o allá con el bate en la mano de diáconos,
y ellas acá. Y eso es incorrecto. De acuerdo a la palabra de Dios, no lo que se les ha enseñado a ellas o a ellos. Porque hay muchísimos grupos. Hay muchos grupos muy rebeldes a la palabra de Dios que saben medias verdades y no dicen las verdades completas. Ni hablan del tema en completo. Aquí está hablando específicamente que una mujer no debe de hablar en la congregación y si no entiende algo, no esté preguntando en la congregación, sino que vaya y le diga a su marido, explícame lo que no entendí. Explícame lo que no entendí porque no me quedó muy claro. Y que el marido tenga la capacidad para decirle, ok, vamos a leer otra vez esa porción. ¿Y qué es lo que no entendimos? ¿O qué es lo que no entendiste? Para mí me quedó muy claro que te debo de amar, mi amor, y que tú me debes de amar a mí y que me debes de respetar en todo. Eso es. ¿Para qué decimos que no entendemos? Pues en este caso también, hermanas, si no están aquí porque no las dejamos, a lo mejor en otras iglesias sí las han dejado. De que se suban al púlpito y le digan a los hombres cómo deben de portarse y a las mujeres cómo deben de portarse, si se deben de peinar con el peinado largo, que si se deben maquillar, que no se maquillen, que no vistan pantalón, que no hagan eso y que no hagan esto otro, nomás porque cuando muchas veces ni siquiera habla la palabra de Dios de muchas cosas. Aquí lo que Dios le interesa de usted y de mí es que obedezcamos la palabra de Dios y si usted está parada en un púlpito, arrepiéntase delante de Dios, pídale perdón y ponga a su marido a que predique. Ponga a su marido que esté en el frente. Sométase a la palabra de Dios, hermana. No esté de rebelde queriéndole quitar al pastor de ahí o a su marido de enfrente porque usted quiere exhibirse de que está muy bonita, que tiene el pelo largo, que trae faldas largas o que se viste muy bien o lo que sea. Eso es lo que tenemos que decir. No podemos decirlo porque nos da miedo. Conozco muchos hermanos en las redes sociales que lo dicen y no les da temor decirle. Y hay fracciones en la iglesia, hay denominaciones en las iglesias donde la mujer está tomando tremenda autoridad, no solamente sobre el marido, sino sobre toda la congregación. Y eso es inadecuado porque la palabra de Dios para nosotros los cristianos no nos lo permite. Y si nosotros lo hacemos, estamos carreándonos problemas para nuestras vidas. Amén. La otra cita que vamos a ver está ahí en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, que también muchas veces no les parece muy clara y muy convincente a muchas hermanas. Yo he tenido muchos problemas en el pasado con personas, con mujeres que me han querido desplazar, me han querido hacer a un lado, porque supuestamente ellas también deben de hacer las cosas. Cada persona tiene su lugar. Dice la cita bíblica es verso 9 al 12. Dice el versículo: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué es lo que no entendemos de esto, hermanas? ¿No entiende usted lo que dice este pasaje? En primer lugar dice que su conducta debe de ser con buenas obras, como una mujer que profesa en crecer cristiana, que profesa el amor de Dios, que profesa piedad. Si profesamos ser cristianas, si profesamos ser cristianos, es porque decimos que somos de Cristo y que Cristo está en nosotros y que la palabra del Señor es la que debe de guiar nuestras vidas. Eso es lo que debemos de hacer. Y si no lo estoy haciendo, me voy a sujetar, me voy a corregir, me voy a disciplinar conforme a la palabra de Dios. Y si una persona, mujer u hombre, no lo quiere hacer, va a acarrearse problemas con Dios. Va a tener problemas con Dios porque anda en desobediencia a la palabra de Dios, simple y sencillamente. Amén. La voy a leer nuevamente.
Verso 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, no con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Aquí la vestimenta de la cristiana debe ser con buenas obras, con buenas obras. No tanto, a veces decimos, no hermana, mire el anillote que trae, mire el collar que trae, mire cómo tiene su esto, mire cómo viste acá, mire cómo viste allá. Y estamos siendo de tropiezo muchas veces para muchas hermanas o muchos hermanos porque nos enfocamos demasiado en las cosas externas y lo más importante no lo mencionamos. Lo más importante aquí, las buenas obras. Y las buenas obras de una mujer cristiana es someterse a la palabra de Dios, amar y respetar a su marido. ¿Cuál problema hay con esto? No hay ningún problema. ¿Y qué pasó? Cuando queremos ser rebeldes a Dios, vamos a ser rebeldes a nuestra pareja. Cuando queremos, bueno, es cierto que muchas mujeres, muchos hombres no sabemos la palabra de Dios. Pero los que ya la sabemos, lo que sabemos la doctrina cristiana, lo que sabemos las epístolas, desde Hechos, Romanos, 1 y 2 de los Corintios, Gálatas, Efesios, etcétera, etcétera, y que sabemos la doctrina que hemos estudiado verso por verso de la Biblia, muchas ocasiones algunos de nosotros, sobre todo el Nuevo Testamento, y que luego digamos que no sabemos. No, lo que pasa es que no lo queremos hacer. Y si usted no lo quiere hacer, va a ser su problema. Y si yo no lo quiero hacer, va a ser mi problema. Así es que, por favor, hermanas, hermanos, sometámonos a la palabra de Dios. Amén. Vamos ahí para terminar, vamos ahí a Pedro. Vamos a ir ahí a primera de Pedro. Si les gusta lo que estoy hablando, digan amén. Porque veo muchas hermanas como que no les está gustando. ¿O me estoy equivocando? Ok, ya encontré. Yo creí que mi Biblia no traía primera de Pedro, pero gracias a Dios que sí trae. Amén. Ok, primera de Pedro capítulo 3, vamos a leer del 1 al 12. Me voy a ir parando en secciones. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Ay, mamacita, otra vez lo mismo. Dijo una hermana, hermano, usted no quiere hablar de otra cosa más que de eso, hermana. Es que le cayó el saco, pero no se lo quería poner. Le quedaba el saco, pero no se lo quería poner. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí quiero enfatizarlo del punto 3. La conducirnos, cómo nos conducimos quiere decir nuestra conducta. Aquí, en el hogar y fuera del hogar y en donde quiera. La conducta del cristiano y de la cristiana debe de ser irreprochable delante de Dios. No hay vuelta de hoja, hermanos. Si usted ama a Cristo, si usted ama la palabra de Cristo, vamos obedeciendo, hermanos. Dejémonos de dolores de cabeza y de problemas en el hogar, en la familia, en nuestra propia vida, comiéndonos las uñas, desesperados, ansiosos, porque no nos sometemos a la palabra de Dios. Aquí la conducta de las esposas debería de ser de tal manera que con su propia conducta, si alguna persona, algún hombre no era cristiano, con la conducta se lo iban a ganar para que esa persona creyera en Cristo como Señor y Salvador. Amén. Dice el 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Otra vez la conducta. Vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, otra vez lo de externo, no sea en el externo, otra vez el atavío no sea en el externo. El hermano Gabriel nos había dado una clase completa de este punto y se me quedó grabado. De peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino en el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Quiere decir aquí en esto, hermano, que lo más importante para Dios es su condición espiritual, su amabilidad, su gentileza, su sencillez.
Lo externo con modestia, nada disculpen porque ahora me vine con medio acá, muy elegantón, ¿no? Ya saben que no acostumbro corbatas ni sacos, pero discúlpenme porque ahora se me hizo un poco frío y dije me voy a encorbatar. Y ahora que traigo corbata yo al hermano se le olvidó la de él, el que nos pone el ejemplo, el hermano Noé y el hermano Chito que anda de vacaciones, Tito. Así es que hermanos, está muy claro, verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Otra vez la palabra sujeta a sus maridos. Ay, ¿por qué Dios repetirá tanto esto? ¿Por qué creen que repite y repite y repite y repite la palabra sujeta a sus maridos y sujeta a sus maridos? Y sujeta a sus maridos. Porque siempre ha existido el problema en la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, que las mujeres no se quieren sujetar a sus maridos. Ese es el problema. Ese es el problema. La iglesia primitiva no era la excepción. Y ahorita en la actualidad igualmente. Y también una cosa, hermanos. No piensen ustedes que los hombres no hemos tenido problemas de nuestra vida como cristianos porque hemos obedecido en todo a Dios. Hemos sido desobedientes muchos de nosotros como cristianos y nos hemos traído la corrección y la disciplina de Dios por andar en desobediencia. No quiero que piensen ustedes, hermanas, que nomás la estoy agarrando contra ustedes, porque no. Los hombres somos los primeros responsables ante Dios de cómo camina el hogar. Si le enseñamos a nuestra esposa lo que la palabra de Dios dice y si obedecemos lo que nos corresponde a nosotros. Así es que eso es lo importante. Aquí el verso 6, como Sara, aquí ponen el ejemplo de Sara, la esposa de Abraham, que también no crean que fue del todo muy bien, porque pues cuando hablamos de Sara sabemos muchas cosas de ella que también la regó. Obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, eso está muy claro. Espero que entendamos las instrucciones de la palabra de Dios. Vamos a la última cita. Vamos a la última cita porque el tiempo nos gana. El tiempo nos gana. Dice el verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, del capítulo 5, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. A cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas
el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.